Desde la mañana de su elección, el Papa León XIV comenzó a delinear un pontificado marcado por el silencio fértil. Su estilo evita los focos innecesarios y privilegia la escucha prolongada, de modo que cada palabra pronunciada adquiere densidad. Observadores del Vaticano coinciden en que esta actitud ha sorprendido a quienes esperaban grandes gestos inaugurales, pues el nuevo pontífice prefiere los pasos discretos que, con lentitud creíble, desencadenan cambios profundos en la vida de la Iglesia universal. Este proceder contrasta con la costumbre de exhibir símbolos refulgentes para subrayar autoridad. Además, León XIV renunció a residir en los apartamentos pontificios y optó por permanecer en la sencilla Casa Santa Marta, gesto que expresó cercanía y austeridad. Igualmente, decidió celebrar la Eucaristía sin cámaras, convencido de que la reverencia crece lejos de la exposición mediática. Así mostró que su programa parte de la oración, no del protocolo que rodea el poder curial. Durante las últimas semanas se han manifestado movimientos estratégicos con repercusión real en la estructura vaticana. También se han suscitado reacciones inmediatas entre cardenales y prefectos, pues la reorganización silenciosa de diversos dicasterios desplazó dinámicas consolidadas. No hubo conferencias extensas, tan solo breves comunicados oficiales anunciaron sustituciones que, para quienes conocen el entramado romano, resultaron decisivas y reveladoras del rumbo espiritual propuesto. Las primeras medidas incluyeron la destitución discreta de 3 figuras de prolongada trayectoria mediática. Por otra parte, los relevos fueron ocupados por pastores de perfil reservado, carentes de actividad en redes sociales y reconocidos por una vida interior profunda. Así se expresó que la Iglesia necesita testigos más que administradores. Observadores destacaron que el Santo Padre privilegia la coherencia personal sobre la visibilidad pública al seleccionar a sus colaboradores cercanos. Entre los nuevos nombramientos sobresale el del secretario para la formación de seminaristas. Se trata de un obispo africano contemplativo que vivió varios años en una aldea sin suministro eléctrico y rehusó ascensos reiterados. En consecuencia, su designación envió un mensaje claro. Las futuras generaciones sacerdotales han de ser forjadas por quienes conocen el valor de la pobreza evangélica, el trabajo manual y la oración constante que sostiene la misión pastoral. La lógica transformadora no descansa únicamente en cambios de nombres. También se expresa en el arte del silencio. El Papa mantuvo un ritmo pausado de audiencias públicas, aunque multiplicó encuentros privados con religiosos, laicos contemplativos y misioneros poco visibles. Asimismo, se le ha visto orar largamente antes de cada decisión. Este modo de gobierno recuerda que el discernimiento auténtico requiere escuchar la voz interior que excede todo cálculo administrativo. Un cardenal participante en una reunión restringida afirmó después que el pontífice busca el fuego del espíritu, donde todavía arde con intensidad. Tal testimonio difundió la idea de que la reforma en curso no es meramente estructural, sino una poda espiritual destinada a favorecer frutos nuevos. Además, la imagen de la poda explica por qué muchas personas dentro de la Iglesia se sienten removidas. Duele el corte, aunque prepare la vitalidad futura. Durante una audiencia general reciente, León XIV expresó una sola frase: «Cuando el templo ha sido limpiado, el ruido calla y entonces Dios puede hablar de nuevo». No explicó detalles, pero quienes siguen su trayectoria entendieron que describía el camino iniciado. También observaron que el pontífice privilegia gestos que suscitan reflexión antes que discursos extensos, de modo que la comunidad creyente descubra por sí misma la hondura de cada paso dado. El Vaticano, acostumbrado a protocolos minuciosos, experimenta ahora un cambio de lógica. Oficinas antes decisivas ya no reciben la misma atención, mientras servidores silenciosos son convocados a colaborar.
Además, la renovación no se limita al organigrama. Funciona como purificación semejante a una prolongada cuaresma eclesial. Ayuno de protagonismo, renuncia de lujos y oración perseverante configuran el ambiente de esperanza percibido por muchos fieles en diversos continentes. Diversas voces del pueblo creyente han reconocido en este estilo pastoral un signo de autenticidad. Asimismo, explican que el pontífice deja hablar a la cruz con su propia vida coherente, provocando un temblor interior más fuerte que cualquier anuncio externo. El terremoto silencioso no produce escándalos mediáticos, sino que reorienta la mirada hacia lo esencial. En consecuencia, la Iglesia inicia un proceso de conversión que se despliega sin estridencia. Uno de los hitos fue la reunión privada con superiores generales de congregaciones religiosas. El Papa solicitó que cada participante hablara con libertad extensa, mientras él permanecía en escucha. Al término, declaró que la Iglesia corre peligro cuando se asemeja a una organización internacional, pues el espíritu se eclipsa al quedar reducida a mera gestión. Tal advertencia, formulada con calma, indicó la prioridad absoluta de la gracia sobre cualquier eficiencia operativa. Con esta misma lógica, el pontífice subrayó que la reforma pretende frutos y no aplausos. También ordenó descentralizar el ego colectivo y recentrar la mirada en Cristo. Las sucesivas designaciones de rostros poco conocidos, junto con la desaparición de personalidades mediáticas, apuntan a esa dirección. Observadores describen un giro hacia pastores que sirven desde la invisibilidad, convencidos de que la fuerza del Evangelio se despliega sobre todo en el ámbito oculto. En el terreno litúrgico, León XIV confirmó su propósito de evitar la espectacularización del culto. Las misas matutinas de Santa Marta dejaron de transmitirse no por secretismo, sino por reverencia. Igualmente, el Papa sostiene que lo sagrado demanda recogimiento y no exposición. Este criterio impacta a una época dominada por la imagen, pues demuestra que la adoración no necesita audiencia mundial para mantener su vigor teologal. Asimismo, el sucesor de Pedro rehusó asistir a actos protocolares considerados secundarios para su misión pastoral. Decide emplear su tiempo en la oración y en la cercanía sencilla con el pueblo, antes que en recepciones diplomáticas. Tal postura ha generado opiniones diversas dentro de la curia, aunque comunidades periféricas expresan gratitud al sentirse representadas por un pastor que valora la pobreza y prioriza los márgenes sobre los centros de poder. Durante un encuentro con jóvenes religiosos, el Papa respondió sin titubeo a la pregunta sobre la urgencia eclesial. Recuperar el temor de perder a Dios. Explicó que cuando ya no duele alejarnos de Él, la comunidad queda vacía por dentro, aunque conserve estructuras impecables. La claridad de esta afirmación ha calado entre seminaristas y formadores, marcando un itinerario espiritual que parte de la adoración antes que de la planificación estratégica. La reforma avanza, disolviendo la autosuficiencia institucional. Por otra parte, el pontífice promueve la oración como eje y reduce la concentración de poder. Figuras antes omnipresentes en medios han quedado desplazadas, mientras servidores humildes reciben nuevas tareas. El cambio no amenaza con decretos severos. Surge de la coherencia cotidiana que convence más que cualquier declaración. Esta coherencia despierta interrogantes y provoca un saludable examen de conciencia colectivo. Al inicio de su pontificado, León XIV recordó la necesidad de abrir ventanas cerradas para que entre el aire del Espíritu. Ese aire comienza a sentirse en el Vaticano, pues las decisiones recientes producen un clima de transparencia. Además, el Papa visitó un monasterio contemplativo sin anunciarse y agradeció a las hermanas por sostener a la Iglesia desde la invisibilidad. Tal gesto evidenció que la fecundidad nace del ámbito escondido y no del escenario público. Inspirado por esta convicción, el pontífice solicitó informes pastorales centrados en la oración,
la celebración eucarística y el silencio. Estas preguntas desestabilizan estructuras basadas exclusivamente en la eficacia. Al mismo tiempo, devuelven la prioridad a la contemplación, pues ninguna actividad puede suplir la carencia de presencia interior. En consecuencia, muchas oficinas están revisando ritmos y programas para alinearlos con la permanencia en Cristo. Algunos analistas hablan con cautela del denominado modelo León XIV. Temen que la supresión de rutinas cómodas exponga fragilidades acumuladas. Por otra parte, el Papa declaró a cardenales latinoamericanos que no le inquieta una iglesia pequeña, sino una grande y vacía. Esta afirmación, filtrada con rapidez, provocó un examen personal entre muchos pastores, porque señala el peligro de confundir apariencia de vitalidad con densidad espiritual auténtica. Siguiendo esta línea, se estableció un día mensual obligatorio de retiro para los obispos. Así se fomenta la raíz contemplativa del ministerio, convencidos de que ninguna reforma será estable sin conversión. Además, los dicasterios deben revisar sus planes a la luz del pasaje joánico, donde Cristo invita a permanecer en él. Permanecer se convierte en criterio decisivo, mientras la productividad cede su primacía a la fidelidad que brota del encuentro orante. Otro paso significativo fue la suspensión temporal de nuevas canonizaciones. El Papa desea estudiar los procesos con mayor detenimiento para evitar que la popularidad precipite conclusiones. Propone resaltar la santidad escondida, el martirio interior y la fidelidad silenciosa. También pide distinguir con claridad la devoción auténtica de la presión mediática. Esta pausa evidencia que la valentía de purificar es tan importante como la prontitud para celebrar. Dentro del Vaticano ya no se discuten tanto reformas administrativas. Prevalece el reconocimiento de una reforma espiritual en gestación. Además, el proceso resulta ingobernable para la lógica meramente política, pues depende del testimonio de un hombre que vive lo que predica. Esta incapacidad de control produce inquietud en algunos sectores, mientras otros descubren en ella una oportunidad para encarnar el Evangelio con sencillez renovada y sin apoyos circunstanciales. Hace pocas semanas, el pontífice remitió una carta manuscrita a todas las conferencias episcopales del mundo. Solicitó redescubrir la paternidad espiritual, despojarse del poder visible y acompañar con humildad el dolor oculto del pueblo. Concluyó afirmando que la única autoridad duradera procede de quien sirve de rodillas. La misiva, breve y apasionada, se divulgó con rapidez, generando encuentros de reflexión en diócesis variadas y reavivando la conciencia pastoral. Diocesanos de diversos continentes han emprendido ajustes de estilo de vida episcopal. Asimismo, varias comunidades han reinstaurado horas de adoración eucarística, movidas por el ejemplo romano. El proceso no requiere campanas mediáticas. Avanza como una cadena invisible. Cada pequeño acto de conversión suma energía moral a un despertar que se nutre más de oración que de estrategias. Así crece una corriente interior que recorre la catolicidad entera. El Papa dirige también mensajes personalizados a superiores de comunidades religiosas, invitando a volver al carisma inicial. En una carta a una congregación femenina, escribió que portar un hábito impecable sin fuego interior conduce a un vacío elegante. La frase circuló con fuerza y motivó capítulos de reflexión en varias órdenes. Igualmente, se ha pedido evitar que los institutos se transformen en entidades funcionales distantes de la pobreza original. Aunque se levantan resistencias organizadas en ciertos despachos, el pontífice responde con mayor silencio y oración. Entiende que la autoridad espiritual se robustece cuando se hunde en la fuente y no cuando se defiende con argumentaciones. En consecuencia, cada intento de presión halla una respuesta de profundidad, lo que desarma dinámicas de poder acostumbradas. Muchos descubren que el diálogo sincero florece donde antes dominaba la retórica defensiva.
las reuniones de cardenales han adquirido un tono diferente. Durante su primer consistorio, León XIV dejó de lado el discurso inaugural y permaneció media hora en adoración ante el Santísimo. Todos siguieron su ejemplo. Algunos confesaron sentirse incómodos al inicio, pero comprendieron que el silencio compartido purifica la mirada y dispone al discernimiento. Desde entonces, las sesiones incluyen periodos prolongados de oración antes de cualquier debate. El Papa ha iniciado además una revisión del lenguaje eclesial. Pidió que las homilías y documentos sean intensamente cristocéntricos y eviten sociología desarraigada del Evangelio. También alentó a citar a los padres de la Iglesia y a emplear palabras sencillas que toquen el corazón. Esta orientación busca recuperar credibilidad mediante la transparencia de la fe, convencida de que la santidad convence donde fracasan las estrategias comunicativas. Con la misma intención, el pontífice dispuso que las celebraciones litúrgicas concluyan en silencio, sin aplausos. Explicó que la comunidad debe retirarse en adoración y no en euforia. Desea fuego, no entusiasmo pasajero. Esta norma ha modificado el ambiente de las ceremonias, incrementando la percepción de lo sagrado y motivando momentos de oración prolongada después de la bendición final. El pueblo percibe así la centralidad de la presencia divina. Otra vertiente de la renovación se refiere a la pobreza eclesial. León XIV redujo los lujos en los palacios apostólicos, simplificó las comidas y limitó los viajes innecesarios. Afirmó que quien sirve a la Iglesia no precisa espacio, sino espíritu. Esta frase se convirtió en consigna entre jóvenes empleados del Vaticano. Además, apartamentos vacíos fueron ofrecidos a misioneros de paso y fondos reasignados a diócesis carentes de recursos básicos. El pontífice habla cada vez más del pecado como realidad que debe afrontarse con humildad. En un encuentro con penitenciarios, sostuvo que la Iglesia teme más no llorar su culpa que reconocerla. Este enfoque alentó una oleada de confesiones en Roma y motivó que capillas antes vacías acogieran fieles en busca de perdón. De este modo, la misericordia adquiere carácter transformador y no mera tolerancia, despertando un deseo renovado de reconciliación. En círculos académicos, estudiantes de teología analizan las palabras espontáneas del Papa con igual interés que sus documentos. Perciben que su vida entera se ha convertido en texto vivo, donde cada pausa comunica tanto como un tratado formal. Asimismo, profesores subrayan que la pedagogía pontificia enseña mediante gestos coherentes. Cruz de hierro sencilla, zapatos gastados, hábitos austeros. Estos signos hablan del Evangelio sin requerir interpretación compleja. Mientras tanto, diócesis de África, Asia y América Latina comentan cartas breves enviadas desde la Casa Santa Marta. En ellas, el pontífice agradece a pastores que sirven en condiciones difíciles y les asegura su oración. Tales mensajes refuerzan la convicción de que el centro de la Iglesia late donde se comparte la pobreza con dignidad. Además, ratifican que la sinodalidad verdadera consiste en un camino común sostenido por la intercesión mutua. El Papa exhorta a los obispos a frenar proyectos pastorales que carecen de arraigo orante. Prefiere pasos pequeños y santos a carreras sin discernimiento. Este criterio resuena en encuentros de planificación, donde se dedica más tiempo al examen espiritual que a la redacción de cronogramas. También promueve que la eficacia sea expresión de la gracia y no sustituto de ella. Así, muchas iniciativas se están reconfigurando para nacer de la adoración y la escucha. Entre las novedades más sensibles figura la intervención en la vida económica del Vaticano. Se han revisado presupuestos para reflejar una cultura de sobriedad compartida. Asimismo, los destinos de ayuda se orientan hacia comunidades perseguidas o empobrecidas. La administración se entiende como servicio y no como garantía de prestigio.
Este replanteamiento financiero muestra que la conversión afecta también a la manera de gestionar los bienes materiales. Durante su última celebración de la Anunciación, el pontífice leyó lentamente el Magnificat y permaneció en silencio prolongado ante el altar. La imagen de un papa inmóvil, recogido, dio la vuelta al mundo y sintetizó su mensaje. La Iglesia no necesita hablar más fuerte, sino escuchar con mayor hondura. Observadores interpretan que esta actitud invita a confiar en la elocuencia del misterio antes que en la solvencia de los discursos humanos. En universidades católicas, la figura de León XIV inspira seminarios sobre espiritualidad de gobierno. Estudiantes observan que su liderazgo brota de la oración, se alimenta del silencio y culmina en decisiones concretas que transforman la cultura eclesial. Igualmente, se valora su insistencia en que la presencia supera a la relevancia. Quien guarda fidelidad al altar irradia una autoridad distinta, capaz de despertar comunidades adormecidas, sin imponerles cargas externas. Comunidades contemplativas repartidas por el mundo confirman un aumento de vocaciones jóvenes. Atribuyen este fruto al testimonio pontificio que dignifica la vida escondida. Además, obispos han solicitado retiros prolongados para seminaristas, 40 días de oración continua, sin conexión a redes. La medida recibió resistencia en algunos lugares, aunque prevalece la certeza de que la calidad espiritual importa más que la cantidad de candidatos. En varios países se organizan jornadas de clero dedicadas al silencio y la confesión. Obispos y presbíteros comparten experiencias de conversión suscitadas por el ejemplo romano. También se registran reconciliaciones dentro de comunidades divididas. Así, el temblor espiritual atraviesa fronteras y culturas. No depende de campañas publicitarias, sino de la fuerza serena de un testimonio que recuerda que el altar es el origen de toda misión auténtica. Mientras los medios buscan clasificar este pontificado en categorías partidistas, la realidad muestra una dinámica más honda. La agenda pública se reduce a la cruz, la palabra y el corazón. Cada gesto reafirma que la credibilidad eclesial renace donde se abraza lo esencial. Además, el Papa evidencia que la verdadera reforma ocurre cuando los ministros retoman la centralidad de Dios en la vida cotidiana y permiten que Él conduzca los procesos.